Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. América Latina no avanza en la lucha contra la corrupción. Venezuela y Nicaragua tienen la puntuación más baja. El secretario de Estado Antony Blinken se reúne con el líder palestino Mohamed Abbas y hace un llamado a la paz. Y la Organización Mundial de la Salud mantiene el COVID-19 como una emergencia global de salud. Hoy es martes 31 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El mundo está más expuesto a la violencia debido a los altos niveles de corrupción y según el reporte de Transparencia Internacional, el 95% de los países no ha logrado éxito en su combate contra la corrupción desde hace 5 años y en América Latina ubica a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones con el índice más alto. El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de la Organización Transparencia Internacional con sede en Berlín, que mide la percepción de corrupción en el sector público, fue emitido hoy y advierte que el descontento de una población desprotegida por los gobiernos agobiados por la corrupción están más cerca de la violencia. Delia Ferreira Rubio, presidenta del organismo internacional, enfatizó textualmente: la corrupción ha hecho de nuestro mundo un lugar más peligroso. Como los gobiernos han fracasado de forma colectiva en hacer progresos en su contra, avivan el auge actual de violencia y conflicto y ponen en peligro a todo el mundo, remarcó. El promedio de puntuación del Índice de Percepción de Corrupción 2022 en Latinoamérica es de 43 puntos, sobre un total de 100, y casi 2/3 de los países tienen menos de 50 puntos. En 27 de los 32 países de América no se ven avances desde 2016, y el reporte menciona a Uruguay y Canadá con una puntuación de 74 puntos como los países menos corruptos, seguidos de Estados Unidos con 69, mientras que Nicaragua tiene 19 puntos, Haití 17 y Venezuela 14 puntos sobre 100, como las naciones con mayor índice de corrupción. Delia Ferreira expresó su profunda preocupación por América Latina, donde dijo textualmente: "Veo a la región en un franco retroceso". Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del pueblo israelí e instó a la calma entre Israel y Palestina durante su visita a la región. Informa Judith Martín Rodríguez. En plena escalada de violencia entre Israel y Palestina, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, se encuentra en la región en una visita relámpago que llevaba meses planificada y llegó con un mensaje contundente: reducir las tensiones y fomentar la resolución del conflicto a través de la solución de 2 estados. Luego de reunirse con las máximas autoridades de Israel, el secretario Blinken tiene previsto encontrarse hoy con Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina, y otras autoridades en la ciudad de Ramallah, en el centro de Cisjordania. Durante su cita con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el secretario Blinken urgió una desescalada y expresó sus condolencias por los fallecidos en los últimos atentados contra la comunidad judía. Estamos instando a todas las partes ahora a tomar medidas urgentes para restaurar la calma, para reducir la escalada. Queremos asegurarnos de que haya un entorno en el que podamos, espero, en algún momento, crear las condiciones en las que podamos comenzar a restaurar una sensación de seguridad para israelíes y palestinos por igual, que por supuesto hace mucha falta.
La visita de Blinken a Israel representa un desafío para la administración del presidente Biden, cuyo esfuerzo es comprometerse con el gobierno de Netanyahu, un líder veterano que representa el ala más derechista de la política del país y que regresó al poder hace apenas un mes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En otra información, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, anunció algunas medidas a fin de evitar una falla informática similar a la ocurrida el 11 de enero, cuando más de 11,000 vuelos fueron cancelados en todo el país, y la información fue confirmada en una carta enviada a un grupo de legisladores firmada por el administrador interino de la FAA, Billy Nolen. Los cambios sugeridos en el sistema de seguridad aérea pretenden evitar que un archivo corrupto dañe el sistema y para esto se crea una base de datos de respaldo. Las primeras investigaciones de las causas de la emergencia del 11 de enero demostraron que un contratista de la entidad eliminó involuntariamente archivos en la base de datos de avisos para misiones aéreas conocidas como NOTAM. Un sistema considerado de vital importancia para el tráfico aéreo, ya que proporciona avisos críticos de seguridad a pilotos, tripulaciones de vuelo y otros usuarios del espacio aéreo de Estados Unidos. Otro de los planes de contingencia adoptados por las autoridades aeronáuticas fue el de retrasar en 1 hora la sincronización de las bases de datos a fin de que los posibles errores que pudieran presentar llegaran primero a la base de datos de respaldo. Los detalles de la carta que fueron revelados por la agencia de noticias Reuters aseguran que ahora se requiere que al menos 2 personas estén presentes durante el mantenimiento del sistema NOTAM, incluido un administrador federal. Este sistema de seguridad, que ya cumple 30 años de servicio, estaría siendo modernizado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en 2 fases. En Buenos Días América continuamos informándoles. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se reunió en Miami con autoridades y organizaciones de venezolanos, cubanos y haitianos para promover los beneficios del programa de ingresos temporales humanitarios. José Pernalete con el informe. De visita en la pequeña Haití, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas expuso los beneficios alcanzados por el gobierno de Estados Unidos con el programa de ingresos temporales humanitarios disponible para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar su vida en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos. Mayorkas cuestionó la demanda contra el programa interpuesta por gobernaciones de Estados Unidos. Me resulta incomprensible porque se presentó esta demanda cuando en realidad aborda el desafío que hemos estado enfrentando en nuestra frontera sur. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, le expresó a Mayorkas el requerimiento de apoyo federal. Hablé con el secretario Mayorkas sobre la necesidad de más recursos para los gobiernos locales que reciben los migrantes. Vamos a seguir trabajando con el gobierno federal para dar soluciones humanas a estos retos. El secretario Mayorkas dijo que aunque es muy temprano para la estadística exacta, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que durante las últimas 2 semanas se ha reducido en 90% el arresto de inmigrantes irregulares que se acercan hacia la frontera sur de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Por otra parte, el nuevo programa de visas para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos exige el respaldo de un patrocinador y hay requisitos que estos deben cumplir. Laura Sepúlveda conversó con expertos para entender mejor este tema. La solicitud de una visa en Estados Unidos tiene como requisito contar con un patrocinador. Esa persona debe poseer un estatus legal en el país y solvencia económica suficiente para costear posibles gastos imprevistos del beneficiario. Quienes ahora solicitan citas ante autoridades migratorias a través de la aplicación CBP One
necesitan tener un patrocinante y esa persona no necesita ser estadounidense ni residente permanente. Esta forma de estatus legal puede ser el estatus de protección temporal, por lo que hay cientos de miles de venezolanos y haitianos que bajo este programa tienen estatus legal en Estados Unidos y podrían patrocinar a otros. Una forma de representación que asegura no afecta de ninguna manera negativa al migrante solicitante. Según el director de políticas del American Immigration Council, miles de personas no conocen a alguien que cumpla los requisitos para fungir de patrocinador. Por ello, organizaciones como Welcome.us hacen las conexiones necesarias. Hemos visto mucho interés en esta opción entre la comunidad latinoamericana, tanto para los patrocinadores como para los beneficiarios. Pero lo que hemos visto en los últimos 9 meses es que más de 200,000 estadounidenses están dispuestos a patrocinar a recién llegados para brindarles seguridad aquí en Estados Unidos. Cifras preliminares muestran que el cruce ilegal de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se redujo en enero en un 97% en comparación a diciembre, cuando en un periodo de 7 días fueron detenidas cerca de 3.400 personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. Hoy, un juez de Bogotá, en Colombia, decidirá si envía a la cárcel al estadounidense John Paulus por el presunto asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios. Manuel Arias tiene los detalles. En el búnker de la Fiscalía en Bogotá permanece detenido el ciudadano estadounidense John Nelson Paulus, principal sospechoso del homicidio de su pareja sentimental, la joven DJ colombiana Valentina Tres Palacios, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un contenedor de basuras en el occidente de Bogotá el domingo 22 de enero. Paulus, quien el mismo domingo viajó a Panamá, fue capturado y traído a Colombia, donde no aceptó los cargos de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía. ¿Usted acepta o no acepta los cargos? I do not accept the charges. Él no acepta los cargos. El acervo probatorio en contra del ciudadano estadounidense, que consta de más de 300 horas de video y decenas de fotografías, indica que Paulus habría asesinado a la Tres Palacios por asfixia mecánica en medio de una relación tormentosa. Usted, señor John Nelson Paulus, le quitó la vida a Valentina Tres Palacios Hidalgo basado en una obsesión permanente respecto de la relación sentimental o de pareja sostenida con ella. En diálogo con medios locales, Laura Hidalgo, madre de Valentina, señaló que la pareja tenía una relación relativamente estable. Ellos llevaban más o menos entre 8 y 9 meses de conocerse. Ya habían viajado a México, ya habían estado compartiendo juntos. Él siempre arrendaba un apartamento cuando llegaba a Colombia, salían a rumbear. Hoy un juez de la República definirá en audiencia si envía a la cárcel a Paulus para que desde allí enfrente el juicio por la muerte de la joven o le concede la libertad como ha solicitado su defensa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En otra noticia, la expresidenta Xiomara Castro cumple un año de gobierno en Honduras con un balance equilibrado y llamados a trabajar por el país para frenar los conflictos sociales. Óscar Ortiz con los detalles. Marcado entre aciertos y desaciertos por sus promesas de campaña, ha transcurrido el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y los hondureños hacen un balance de la gestión recordando sus promesas de campaña, mientras la oposición política la critica y los sectores sociales consideran que no ha cumplido lo que ofreció. La ministra de la Presidencia, Doris Gutiérrez, integrante del Partido Libre que apoya al gobierno, asegura que hay avances sin desconocer que hace falta mucho por hacer y afirmando que no todo depende de la gobernante hondureña. Yo creo que se han hecho algunos avances, más en unas áreas que en otras, y que los retos que tenemos son enormes, son muy grandes considerando la situación de pobreza de la población. Mientras, y desde la oposición, María Mejía, diputada del Partido Nacional, tiene una baja calificación a la gestión presidencial. Le quedó mal con el tema de la educación, no hubo la refundación que hablaba. Miramos el tema de salud, que no hay medicamentos en los hospitales, una infraestructura olvidada, tenemos huelgas de maestros, huelgas de enfermeros. El analista Juan Carlos Rodríguez afirma que el mandato de Xiomara Castro debe enfocarse en el futuro y dejar de estar culpando a las administraciones pasadas. Desarrollar la parte económica, exportar más, poder tener mayores convenios para poder generar mejores condiciones de educación, de salud. Yo creo que este gobierno está en la obligación de cambiar su actitud en beneficio de Honduras.
Mientras tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a través de una carta remitida al gobierno de Xiomara Castro, al cumplirse el primer año de mandato, hizo un llamado a generar empleo, inversión, fortalecer la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, sin olvidar el sector educativo y la salud. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. En tanto, y en medio de protestas para exigir salarios dignos, se inició en Venezuela una nueva sesión de diálogo tripartito con la facilitación de una delegación de la OIT. Carolina Alcalde en el reporte. Con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, representantes del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, se inició una nueva sesión del denominado Foro de Diálogo Social, el tercer encuentro desde marzo del año pasado, para revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita. Al respecto, William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, uno de los sectores más golpeados por los bajos sueldos que perciben, expresó a La Voz de América cuáles son las expectativas de este encuentro. Que no solamente discuta unos sueldos acordes con la realidad económica venezolana y que saquen de la miseria en la que tiene sumido Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos, sino que discuta también las severas afectaciones que ha sufrido la protección social de los trabajadores venezolanos en los últimos 20 años. Sin embargo, trabajadores como Eduardo, que el lunes participó en una nueva protesta para exigir salario digno, considera que hay sectores excluidos de las conversaciones con la OIT. No implica sencillamente venir a escuchar todas las voces disidentes que hay en el país para saber cuál es la situación de los trabajadores y no de cascarones vacíos. Esos equipos no nos representan a los trabajadores. La Confederación de Trabajadores de Venezuela denuncia que el Estado venezolano no ha cumplido ni el 10% de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT y subrayan que pedirán que la fijación del salario mínimo tome en cuenta la realidad regional, donde el sueldo mínimo mensual se sitúa sobre los $200. Actualmente en Venezuela es el equivalente en bolívares a unos $7, pero para cubrir solo la canasta básica se necesitan al menos $371, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Mundial de la Salud mantiene la pandemia del COVID-19 como una emergencia internacional de salud. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. A 3 años de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declarara la pandemia del COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, la máxima autoridad en salud sostiene su advertencia en su forma más alta de alerta. A la fecha, los datos más recientes de esta organización contabilizan más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertes, una estadística que admiten podría estar por debajo de la realidad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguió las recomendaciones del Comité de Emergencia sobre el COVID-19, conformado por expertos que se reunió la semana pasada, según un comunicado presentado el lunes. A medida que ingresamos al cuarto año de la pandemia, no hay duda de que ahora estamos en una situación mucho mejor de lo que estábamos hace un año, cuando la ola de Omicron estaba en su apogeo, pero desde principios de diciembre, las muertes reportadas semanalmente han ido en aumento. En la semana del 16 al 22 de enero, la mitad de las 40,000 muertes computadas oficialmente se registraron en China, que levantó recientemente su política de COVID-0, una de las más estrictas del mundo, frente al descontento popular. Los expertos estiman que la pandemia del COVID-19 está probablemente en una fase de transición, según explicó el director de la OMS en la apertura de la reunión de su comité ejecutivo en Ginebra. No podemos controlar el virus, pero podemos hacer más para abordar las vulnerabilidades de la población y los sistemas de salud. El comité declaró la epidemia como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los mariscales de Campo Negros han recorrido un largo camino desde que Fred Pollard se convertía en el primero en competir en la liga en 1923 y Doug Williams fuera el primer titular en ganar un Super Bowl tras la temporada de 1987.
Ahora Patrick Mahomes y Jalen Hurts serán los primeros mariscales negros que se enfrentan en un Super Bowl. Resulta apropiado que una temporada que comenzó con 11 quarterbacks negros como titulares en la primera semana culmine con un duelo histórico. Mahomes puede convertirse en el primero de 2 victorias si lleva a los Chiefs de Kansas City al triunfo sobre los Eagles de Filadelfia el 12 de febrero. Hurts aspira a convertirse en el cuarto mariscal de campo negro en conquistar el Super Bowl, uniéndose a Williams, Mahomes y Russell Wilson en el fútbol americano. Joe Mazzulla inició la temporada como asistente de entrenador en el baloncesto de la NBA. Posteriormente se convirtió en el entrenador en jefe interino de los Celtics de Boston de manera inesperada. Ahora el entrenador más joven de la NBA se dirige al juego de estrellas del baloncesto profesional. Mazzulla, de 34 años, y su personal de los Celtics dirigirán al Team Giannis, el equipo que elegirá el capitán Giannis Antetokounmpo de Milwaukee el 19 de febrero en Salt Lake City. Confirmó la oportunidad el lunes después de que Filadelfia perdió ante Orlando, un resultado que aseguró que Boston termine con el mejor récord de la conferencia este antes del domingo. El domingo es el último día para que la liga determine a los entrenadores de All-Star. Los equipos con el mejor récord hasta ese punto tienen el derecho de enviar a su personal. Henry Llanos, Voz de América, Washington. El cantante pop Michael Jackson será interpretado por su sobrino de 26 años, Jafar Jackson, en la película biográfica titulada Michael, dijo el lunes el estudio Lionsgate. La película incluirá todos los aspectos de la vida y las actuaciones del cantante más notables que lo pusieron en camino a convertirse en ícono mundial musical. Indicó Lionsgate en un comunicado. La producción comenzará este año y la película será dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, quienes dijeron que Jafar Jackson tiene una habilidad natural para emular a su tío. Lionsgate no abordó directamente uno de los aspectos más controversiales de la historia de Michael Jackson, su juicio por cargos de abuso sexual infantil en 2005 y acusaciones adicionales contra el cantante que aparecen en el documental de 2019, Leaving Neverland. En 2005, Jackson fue absuelto por un jurado de California en el caso de abuso sexual que involucraba a un niño de 13 años. Jackson fue una estrella infantil con el grupo de pop de sus hermanos The Jackson 5, que luego pasó a llamarse The Jacksons, y de donde pasó a hacer una estelar carrera en solitario. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Sus éxitos incluyen el álbum Thriller de 1982, que entre otros temas contiene Billie Jean. Jafar Jackson es hijo del hermano mayor de Michael Jackson, Jermaine Jackson, quien también es cantante y productor. La película Avatar: The Way of Water ha superado a Star Wars: The Force Awakens como la cuarta película más taquillera de la historia. La epopeya de ciencia ficción del director James Cameron ahora ha ganado 2.075 millones en la taquilla mundial. The Force Awakens logró acumular 2.064 millones. Con este nuevo hito de taquilla, James Cameron ahora tiene 3 de las 4 películas más taquilleras de la historia. El Avatar original sigue siendo la número 1, mientras que Titanic se encuentra en tercer lugar. En el segundo puesto está Avengers Endgame. Están previstas 3 películas adicionales de Avatar para los próximos años. Para los premios de la Academia de 2023, que serán entregados en Los Ángeles el domingo 12 de marzo, The Way of Water obtuvo nominaciones a Mejor Película, Diseño de Producción, Sonido y Efectos Visuales. Estuvo de cumpleaños un señor cantante, baterista y compositor llamado David Charles Collins, padre del también baterista Nick Collins y de la actriz de la serie de Netflix Emily in Paris, Lily Collins. Phil Collins nació el 30 de enero de 1951. Bien, es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.
información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.